No me creerás si te digo que construí esto solo con cosas que todos tenemos en casa. Y hoy les contaré cómo logré esto y todos los problemas que tuve que solucionar para lograrlo. Pero primero un porqué. Estaba cansado de que siempre me robaran mis dulces de la buena suerte. Así que no tuve otra idea más que inventar algo para que deje de pasar esto. Y mientras jugaba mi juego favorito, me surgió una gran idea. Cambia de página. No, idiota. Me pregunté, ¿por qué no creo un sistema de defensa que se controle con un control? O mejor aún, con un celular. Probablemente porque sea muy complicado, pero eso a nosotros no nos importa. Así que luego de un momento de estar diseñando, pasé a imprimir los diseños. Y ahora, que ya sé cómo lo voy a hacer, maestro, póngame la música. Córtala, maestro. Nadie quiere tener problemas con el copyright. Lo siento. Bueno, creo que fui demasiado rápido. En esta parte, abajo del lanzacohetes, va un servomotor. Ese controla el ángulo de arriba a abajo. Y el servomotor de aquí abajo controla la dirección de derecha a izquierda. Pero ahora parece que no responde al control, ¿no? Pero ¿cómo vamos a solucionar esto? Rápidamente pensé en usar un módulo Bluetooth y conectarlo al Arduino. Y ahora que ya está alimentado, toca la parte más cansada de todas, programarlo. Y luego de un control C y control V, solo queda probar si es que funciona, y para ello usaré mi celular. Genial, el primer servomotor funciona increíble. Pero cuando quise probar el segundo, pasó esto. No se movía. Pero se pudo solucionar fácil, solo agregando un poco de goma y apretando un poco más el tornillo. Ahora parece que todo funciona bien. Pero en este momento fue cuando me topé con un problema aún más grande. Tenía que hacer que los proyectiles salgan disparados solo con presionar un botón. Pero para esto primero necesito crear un proyectil. En este caso solo será un cohetillo de fiestas con una carcasa impresa en 3D. Pero el verdadero problema es cómo encenderlo a distancia y solo presionando un botón. Cualquiera pensaría que la mejor opción sería usar un fósforo o un encendedor. Los fósforos se apagan y los encendedores fallan. Y bueno, a menos que tenga un superpoder, no creo que pueda encenderlo a distancia, ¿no? Bueno, pues sí, pero para eso existen los ignitores. Estos proveen de energía suficiente como para encender un combustible. Pero hay un problema, son muy caros. Así que me propuse crear el ignitor más barato posible con solo las cosas de mi cuarto. Y fue ahí donde mi anterior video me dio una idea. Espero que adivines cuál es. Así que me puse manos a la obra para probarlo. Primero saqué una pequeña muestra del cohetillo para experimentar con esta. Y bueno, sí, mi plan era cortocircuitar un alambre de cobre para ponerlo al rojo vivo. Pero tal parecía que siempre me estaba saliendo mal. Solo se fundía todo menos la mecha del cohetillo. Pero, ¿qué exactamente estaba pasando? ¿Acaso enrollar el alambre de cobre era una mala idea? Y claro, luego estaba un poco frustrado y bastante enojado, porque seguía sin salir como lo quería. Y después de muchas pruebas, al fin lo había conseguido. Pero, ¿qué había cambiado? Decidí hacerle más vueltas a la mecha. De esta manera el campo electromagnético se concentra en un solo punto. Y por eso ahora solo se funde justo en la mecha. Y gracias a eso se prende. Así que ahora tendré que hacer solo una prueba, pero solo con un combustible químico de fogueo. Porque claro, no quiero que un cohetillo se encienda en mi cuarto. El cobre es muy fino como para encenderlo manualmente. Así que como solución pegaré un poco de papel aluminio para aumentar su superficie de contacto. Cortaré unos trocitos cuadrados y luego los pegaré encima del cobre con una cinta. Y una vez hecho eso, podremos comprobar que funciona con un multímetro. Y ese debería mostrar continuidad en sus dos terminales. Y cuando estaba por encenderlo, me pregunté qué tan peligroso era esto. Pero no me importó y decidí hacerlo. Mientras celebro con la velita, quiero agradecer que ya somos 1000 suscriptores. Y si tú también quieres ser parte de esto, puedes suscribirte. ¡Ey! ¿Qué haces? Nos van a borrar el video. Pero siguiendo con el tema, ahora necesitaremos enrollar un alambre de cobre sobre la mecha del proyectil.
y luego en la parte de arriba le pondremos 2 papeles aluminios. Pero ahora hay un pequeño detalle. Yo no quiero meter un cable cada vez que lo quiera encender. Así que ideé un plan. 2 resortes de lapicero comprimirán el proyectil. Habrá 3 resortes en serie, positivo, negativo y positivo. Pero ¿cómo controlaremos el encendido y el apagado si es que obviamente no voy a usar un botón? Esta es la respuesta. Un MOSFET. Este es como un botón eléctrico de alta potencia. Es similar al transistor, pero este se activa con un pequeño pulso eléctrico. En este caso lo hará el Arduino. Y luego de unas líneas de programación, cada vez que presione el botón cuadrado, el MOSFET se activará y dejará pasar al menos unos 4 amperios de corriente, suficiente como para fundir el cobre, pero había que comprobarlo. Armé un proyectil con el combustible químico que mostré antes, y sucedió esto. Al parecer lo había logrado. Tenía un ignitor casero que funcionaba a la perfección. ¿Qué podía salir mal? Porque haciendo un recuento, los servomotores estaban trabajando bien. El control a distancia también estaba trabajando bien. Solo faltaba llevarlo a un lugar seguro para poder hacer una prueba. Así que rápidamente agarré las llaves de mi carro y fui a máxima velocidad a un lugar seguro. ¿Qué iba a tener un carro si ni siquiera acabo el colegio? Bueno, creo que lo del carro era un poco innecesario, así que me lo llevaré. Era momento para armar una mesa provisional y comenzar a hacer las pruebas. Y cuando probé el primer cohetillo, pasó eso. Pero, ¿qué estaba pasando? Al parecer mi sistema de resortes estaba funcionando demasiado bien, por no decir que estaba apretando tanto el cohetillo que no lo dejaba salir. Y luego de un pequeño ajuste, creo que lo logré. Bueno, con esto doy por terminado este video, y te agradecería mucho si es que te suscribes al canal. Y coméntame, ¿qué proyecto nuevo quieres que suba? ¿Te gusta esta clase de contenido? Lo que sea, escríbelo. Siempre leo y respondo a todos los comentarios. Así que muchas gracias por ver y hasta la próxima.